Bien, buenos días. Siendo puntuales, vamos a empezar el seminario virtual que habíamos programado para hoy a las 11. A ver, me han hecho ustedes algunas preguntas que yo voy a contestar más o menos en el mismo orden que me la han hecho. Vamos a ver, aquí tengo las preguntas que me ha hecho Rocío Sillero. Se refiere al uso de estas funciones fin mínimo, fin máximo, descenso gradiente, Newton y dFp. No me pregunta nada, pero bueno, lo que me imagino que me preguntará que cómo las debe de usar y tal. Después, el análisis de convergencia, para qué se utilizaría, y las restricciones activas solo hay que tenerlas en cuenta para con Tucker o punto estacionario. Voy a tratar de contestar a todas estas preguntas y vamos a ver, vamos a cerrar esto. Aquí me he preparado un fichero en matemática que sería para lo que me está preguntando Rocío Sillero. Ella me dice en primer lugar estas funciones, las funciones fin mínimo y fin máximo. Vamos a ver, todas estas funciones tienen un denominador común. Son funciones de análisis numérico. Por lo tanto, nos va a dar de manera aproximada el valor, si es que lo tiene, de un mínimo, en el caso fin mínimo, de un máximo en el caso de fin máximo, o mínimos en los casos de descenso gradiente, Newton y dFp. Estas tres lo que van a buscar es un mínimo. Mientras que fin mínimo y fin máximo, bueno, pues una buscará un mínimo y otro un máximo. Y lo van a buscar de carácter global. En general van a buscar el óptimo global. Pero si una función tiene varios mínimos o varios máximos, se pueden encontrar cada uno de ellos. ¿De qué forma? Dando distintos puntos iniciales. Fíjense, fin mínimo, el ejemplo que he puesto aquí. ¿Qué es x0 y 0? x0 es la componente, es una función de dos variables, está en R2 y va a partir del punto 0, 0. Pues para x0 y para y0. ¿Por qué desde el punto 0, 0? Ya se lo comenté en clase, porque me da la gana. No hemos dado ningún criterio para ver cuál debe ser el mejor punto inicial. Pero en general, si la función tiene un mínimo, partiendo de este punto lo va a encontrar y me lo va a dar. Fíjense que esta función, por lo tanto, me dice que en el punto 1 menos 1,5 menos 1, 1,5 tiene un mínimo. Y este es el valor de la función en este punto, la altura. Evidentemente, si en lugar de poner esta función, que la voy a definir en mi ordenador, pues parto de otro punto, por ejemplo, del punto 1, 0, pues o puede darme el mismo o puede darme otro, si es que tiene otro. Aquí en este caso me ha dado el mismo punto. Ya hicimos en clase un ejemplo, recordarán una función que tenía infinitos mínimos, como iba dando distintos mínimos dependiendo del punto inicial. Si la función, como es este caso, carece de puntos máximos, pues me va a dar algo parecido a esto. Me dice que no converge y que por lo tanto ha hecho 100 iteraciones. Cuando se tiene iteraciones ya se sale. Recuerden que los métodos numéricos siempre tienen esta particularidad, que a partir de un número de iteraciones grande ya el método diverge, es decir, me dice que no tiene óptimo o que no lo encuentra. Esta función, el caso es que no tiene, es una función convexa que no tiene máximo. Bien, las otras tres funciones a las que hace mención esta compañera es tres funciones que están en Mateco. Por eso lo primero que he hecho ha sido cargar Mateco. ¿Qué tienen de común? Pues que son todas funciones que buscan un mínimo y funciones que deben de partir de un punto. Fíjense que en este caso yo he cogido y lo único que he cambiado ha sido el nombre de la función. Descenso gradiente, Newton y dFp. Todo lo demás es exactamente lo mismo. Aquí le digo que depende de las variables x y, que el punto inicial es el 0, 0, al igual que lo hemos hecho en los casos anteriores, y el 10 elevado a menos 3 es el error en el que yo voy a cometer lo que normalmente suele venir en relación a que esto pare en la iteración 6 porque la diferencia entre el valor de la función objetivo en el punto al que llego y la anterior es menor que 10 elevado a menos 3. Bien, entonces fíjense que en estos casos el problema parte del punto 0, 0 a la que llamamos iteración 0,
valor de la función 0, el siguiente punto que obtiene es este, el siguiente que obtiene es este, y cuando llega un momento donde la diferencia entre las dos es menor que 10 elevado a menos 3, pues ya para, y me dice que esta es la solución. Fíjense que la solución en este punto es menos 1, 1,5. Fíjense que esto pues está un poquito distante de menos 1 y esto también de 1,5. No ha llegado a obtener el valor exacto, en 6 iteraciones. Newton, de la misma manera, con la misma función, con los mismos datos iniciales, fíjense que llega al momento a obtener el punto. En 2 iteraciones llega a obtener el punto solución. Mientras que DFP necesita una más, 1,3, pero sí lo obtiene con valor exacto, o prácticamente exacto. Bien, esto era lo que entiendo que le puedo contestar. Si hay alguna pregunta de estas o algún dato que ustedes quieren preguntar así de manera rápida, yo les pediría que en el mismo chat de aquí me lo indicaran si es algo rápido. Si no, lo podríamos ver esta tarde en clase. A veces creo que lo mejor es enemigo de lo bueno, pero que también la señorita Rocío Sillero me preguntaba, ¿el análisis de convergencia para qué se utilizaría? Bien, evidentemente no se ha hecho en clase, creo no hemos hecho ningún ejercicio donde hemos tenido que utilizar el análisis de convergencia. Vamos a ver. El análisis de convergencia lo que me va a decir es, para un determinado método que yo esté utilizando, si es más fácil o más difícil llegar a obtener el mínimo, si es que es el caso del mínimo, o en general el óptimo. Es decir, hay funciones que se le suelen llamar mal condicionadas, donde llegar al punto óptimo cuesta bastante trabajo, mientras que hay otras funciones en las que no. Miren, aquí le he puesto un ejemplo. He cogido la matriz, la función esta que hemos estado haciendo un ejemplo. La función era esta, 2x cuadrado más y cuadrado más 2xy más x menos y. Y le he determinado su condicionamiento. ¿Qué se llama condicionamiento? Pues bien, si la función es definida positiva, si no lo que voy a decir es mentira, es solamente para funciones definidas, es decir, cuya matriz hesiana sea definida positiva, es decir, funciones que sean convexas. Si la función es convexa, vean que aquí sus autovalores son los dos positivos, por lo tanto es una función convexa, entonces el condicionamiento se define como el cociente entre los dos autovalores de la matriz, el más grande y el más chico. En este caso solamente tiene dos, pues sería dividir este entre este. Si divido estos dos números me va a dar 6 y pico. Pues ese es su condicionamiento. Mateco dispone de la función COND que te lo determina. Pero bueno, es tan fácil hacer esto como dividir estos dos números. Y después le he puesto otro ejemplo de otra función cuyo condicionamiento es mejor, que es x cuadrado más y cuadrado. El condicionamiento es el mejor que puede tener, 1. Por lo tanto, vean ustedes que puestos a aplicar un método, en esta función se llegará mucho antes al mínimo, es decir, habrá que hacer menos iteraciones que en esta otra función, que habrá que hacer más iteraciones porque el condicionamiento es mayor. Fíjense que es un concepto relativo, no es un concepto absoluto, es decir, que es peor, mejor, mayor, todos esos aspectos en matemáticas no se utilizan, pero está claro que 6 es más grande que 1, por lo tanto el condicionamiento es peor. El mejor condicionamiento, condicionamiento 1. Repito, para funciones convexas. Y por último, otra pregunta que hacía la señorita es: las restricciones activas solo hay que tenerlas en cuenta en Cantú-Túquer o también en punto estacionario. Vamos a ver. Las restricciones activas aparecen en el teorema que me dicen qué condiciones un punto estacionario de Cantú-Túquer es un punto candidato. Y ahí aparece que hay que determinar el rango de la matriz jacobiana en las restricciones activas. Por lo tanto, este dato habría que hacerlo para cualquier punto que venga o de Cantú-Túquer o de punto estacionario. En cualquiera de los dos casos habría que hacerlo. Pero tómese con bastante tranquilidad. Es decir, muchos de ustedes han estado aquí en mi despacho haciéndome preguntas y hablando sobre el tema de las restricciones activas. Es un tema que no está muy claro, Yo tampoco quiero ejercer demasiada presión sobre ustedes en que cualquier punto determine las restricciones activas. Yo en general, si en un ejercicio que hay que determinar los puntos, por ejemplo, de Cantú-Túquer y después ver si son óptimos, si ustedes no me determinan
el rango de la matriz jacobiana en las restricciones activas, me dicen que los puntos de Cahn-Tucker son candidatos, no se lo voy a poner nunca como mal, porque ya vimos que un punto puede no ser candidato y sin embargo después sí ser óptimo. Y por lo tanto, como eso no está claro, pues no se compliquen en eso la vida. Bien, paso al siguiente alumno que me ha hecho la pregunta. Lo he ordenado aquí por orden de entrada de las preguntas. Esta primera pregunta la señorita me la hizo ayer a las 9:30 de la noche, el siguiente al José Alberto Ruiz Castillo a las 10:30 de la noche. Bien, entonces, José Alberto, estuviste aquí en mi despacho haciéndome exactamente la misma pregunta que me haces aquí. Por lo tanto, me parece que no vale que otra vez te la conteste en los mismos términos. Yo he pensado que como quedé contigo en que resolvieras un ejercicio, te lo he resuelto yo aquí. Es decir, la pregunta que hace vuestro compañero es referido a esto, a un problema donde haya alguna restricción de igualdad. Es decir, un problema de programación con no lineal, con restricciones de desigualdad, pero donde alguna de las restricciones sea de igualdad. Y yo esto lo expliqué en clase, le expliqué cómo variaban las condiciones de Cahn-Tucker, no lo voy a repetir porque además lo tienen ustedes en sus apuntes, pero lo que sí podríamos ver aquí en un momento es qué pasa si esta restricción de igualdad la divido, o la divido no, la cambio por 2 de desigualdad. Entonces, ¿cómo quedaría el problema? Vamos a hacerlo aquí, en esta pantallita, y aquí la tiene. Vamos a ver. Fíjense que yo tengo esta restricción, x más y menor o igual que 2. Perdón, x más y igual a 2. Y entonces voy a cambiar esta restricción por 2. Una que sea menor o igual y otra que sea mayor o igual. Pero como yo no puedo tener restricciones de mayor o igual, multiplico por menos 1. Por lo tanto, en definitiva, me queda esta y esta. ¿Con esto qué ocurre? Que un problema que tenía 3 restricciones pasa a tener, que tenía 2 restricciones principales, la no negatividad de la variable, estamos de acuerdo, pues pasa a tener una más. Una más. El problema, por lo tanto, se complica, pero bueno, pero se puede resolver. Entonces, vamos a ir viendo cómo se haría. Aquí, en primer lugar, las características del problema. Recordar que estamos hablando de esta línea, conjunto cerrado, acotado y convexo. Luego tiene que existir al menos un máximo y un mínimo global y se verifica el teorema local global. Todo máximo local es también global. Fíjense que la función es cóncava. Es menos esto, es una función estrictamente cóncava. Debemos de aplicar condiciones de Cahn-Tucker, ya que las variables están sujetas a ser no negativas. Aplicamos las condiciones de Cahn-Tucker. Bueno, aquí la única cosa es que vamos a tener un multiplicador de Lagrange más. Antes teníamos solamente 2 y ahora tenemos 3. Las condiciones de Cahn-Tucker, aplico primero la de igualdad. Esta es una y esta es 3. Ven que tengo 5 incógnitas, x, y, lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Tengo 5 ecuaciones, 1, 2, 3, 4 y 5. Resuelvo las ecuaciones, obtengo ahí unos números muy feos. De todos estos números quito todos aquellos cuyos multiplicadores de Lagrange o valores en x y sean negativos y aplico las condiciones 5 y 6 y me quedo solamente con estos 4. Y a partir de estos 4 aplico las condiciones 1 y 2. La 1 y 2 me diría que las 2 primeras componentes tienen que ser menores o iguales y que las 3 últimas tienen que ser mayores o iguales. Las 2 primeras menores o iguales y las 3 últimas mayores o iguales. Luego este punto no lo es. Las 2 primeras menores o iguales y las 3 últimas mayores o iguales. Luego este punto sí es. Menor o igual, mayor o igual. No es. Menor o igual, mayor o igual. No es. Luego me sale un único candidato, que es este. Solamente tengo un punto candidato a máximo. Aquí, ¿qué razonamientos podemos hacer? Varias. Aquí hago yo una, podríamos haber hecho otra. Aquí la que digo es que como en este problema cualquier punto candidato a máximo es máximo porque se verifican las condiciones de convexidad, ya que la función objetivo es cóncava y el conjunto de oportunidades es un conjunto convexo, pues entonces el candidato a máximo será máximo. Primera cosa resuelta. Fijaros que no me he entretenido aquí en calcular rango de la matriz jacobiana a la restricción activa porque hemos quedado que pasamos de ese tema por ahora. Segundo cosa. ¿Podríamos haberlo resuelto de otra manera? Pues sí,
También podemos haber dicho que como se verifica el teorema de Weierstrass y tiene que existir al menos un máximo global, pues este punto, que es el único candidato a máximo, será el máximo. Entonces, tenemos el problema ya visto desde el punto de vista de la primera cosa. Segundo, aquí yo también pues me he metido en su resolución gráfica, bien, ahí la tiene, y además he utilizado método numérico. Utilizar método numérico es simplemente utilizar maximice. Si ven ustedes que utilizando la función maximice directamente me da el valor exacto, 3 medios, 1 medio, que es el punto este, ¿vale? Por lo tanto, quedaría ya el problema resuelto. Bien, también me preguntaba este compañero de ustedes lo siguiente. ¿Usted va a decir en los ejercicios cuándo hay que pintar las gráficas o las pintamos siempre que se pueda? No. Yo nunca voy a decir que pinten ustedes la gráfica a no ser que le pida resolución gráfica de un problema. La resolución gráfica de un problema es una ayuda que yo tengo en dos casos. Caso primero, cuando no se verifiquen las condiciones de segundo orden. Si no se verifican las condiciones de segundo orden y el problema es en dos variables, yo puedo terminar con una resolución gráfica. Caso segundo, cuando yo haya resuelto mi problema y quiera además hacer una resolución gráfica porque me sobren 10 minutos en el examen o porque quiera tener el gustirrinín de irme con la cosa de decir, oye, mira, que el problema lo tengo bien resuelto. Si estoy maximizando aplicando las condiciones de Cahn-Tucker o punto estacionario, ¿me puede salir algún mínimo como candidato a óptimo? Es que creo que había uno, vamos a ver. Si yo estoy aplicando las condiciones de Cahn-Tucker o de punto estacionario para máximo, puedo obtener un punto mínimo que sea de Cahn-Tucker o punto estacionario para máximo. ¿Por qué se puede dar esto? Se puede dar esto porque las condiciones de punto estacionario y Cahn-Tucker son condiciones de menor o igual o mayor o igual, en los dos casos. Y por lo tanto se puede dar el caso en el que un punto que me salga una cierta condición 0, 0, 0, eso me vale tanto para menor o igual o mayor o igual, y puede ocurrir. De hecho, tienen ustedes ejemplos donde en algún caso un candidato a máximo era mínimo. Por lo tanto, eso sí puede ocurrir. La señorita Baena Reyes, Carmen, pregunta, ¿cuándo sé que tengo que empezar a dibujar las gráficas y cuándo no es necesario pintarlas? Me parece que ya lo he contestado antes a tu compañero. Debo de dibujar gráficas cuando necesite, o bien porque me lo piden, si yo les pido a ustedes resolver gráficamente un problema y tal, o bien cuando las condiciones de segundo orden no se verifiquen y necesite basarme en una representación gráfica para ver si un punto candidato es o no óptimo. Y ha habido un cuarto alumno que ya anoche a las 12:22, ya era tarde, yo ya me encontraba durmiendo, pero bueno, me envió esto, vamos a ver. Varias cosas. Si me piden que compruebe la convexidad de un conjunto intersección de tres subconjuntos, todo ello ha de ser convexo, pero si uno de estos conjuntos me viene dado por la desigualdad mayor o igual y no es un semiespacio, tiene que ser cóncavo al calcular sus autovalores de mi vida. Vamos a ver. Primero, no existen conjuntos cóncavos, ¿vale? Existen funciones cóncavas y funciones convexas. Los conjuntos son convexos o no convexos. No me digan el conjunto cóncavo, porque eso no existe. Vamos a ver. Segundo, si me pide que compruebe la convexidad de un conjunto intersección de tres subconjuntos, cada uno de los subconjuntos tiene que ser convexo. Si alguno de los conjuntos no es convexo, lo que no puedo afirmar es que el conjunto de intersección lo sea. Puede serlo o no serlo. Pero en principio, para que sea convexo, los tres tienen que ser convexos para yo poderlo afirmar. Segunda cosa. Si uno de ellos me viene dado por una desigualdad mayor o igual, pues miro si ese mayor o igual es un conjunto convexo y ya está. ¿Qué lo es? Pues entraría dentro del paquete de los conjuntos que necesito para generarle otro. Si en esto de verdad no se complique en la vida. ¿Cuándo tengo que dibujar plot 3D? Yo creo que plot 3D no debe dibujar nunca.
Plot 3D es una función que te pinta en el plano, en su ordenador, en mi ordenador, en la pantalla, es decir, te pinta en R2 lo que existe en R3. Es decir, es una función que te pinta lo que en dibujo técnico se suele llamar en perspectiva. Entonces, hay algunos gráficos donde el dibujo en 3D se ve muy bonito. Bueno, si quieren ustedes pintarlo y ese dibujo les resulta bonito, ya está. A mí no me entreguen ninguno. Yo no voy a pedir ningún dibujo en Plot 3D. En la práctica 1 de la lección 2, en el ejercicio primero, se dice que los puntos BD son puntos de silla, pero en teoría vimos que al calcular la hessiana, si me salían definidas, decíamos suele ser. No, eso está mal. Vamos a ver. Le he traído aquí la práctica y era el ejercicio, quiero recordar, práctica 1 de la lección 2 en el ejercicio primero. Vamos a ver. El ejercicio primero, que lo tenemos aquí, me piden optimizar. Tengo que obtener los puntos candidatos y después ver si cada candidato es o no óptimo. En los candidatos óptimos, es decir, igualando el gradiente de la función A0, voy a abrir todas las ventanas para abrir todos los subgrupos. Entonces, lo que hago en primer lugar, vean ustedes, es cargo Mateco, defino mi función, calculo el gradiente, resuelvo el gradiente igual a 0. También lo podíamos, decía yo, haber escrito como solve gradiente igual a 0, matando varios parámetros. Y obtenemos 4 puntos que pueden ser óptimos. 4 puntos que pueden ser óptimos, los que llamamos candidatos. Y ahora, condiciones de segundo orden, hay que aplicarlas 4 veces. Por eso aparece aquí, primero este punto, segundo tal. Aplico el primero y calculo los autovalores de la matriz hessiana en el punto, y me salen negativos. ¿Qué significa? Que la función ese punto es cóncava. Luego el punto candidato es un máximo. El segundo, hago exactamente lo mismo y me sale que la función ese punto es ni cóncava ni convexa. El punto es de silla, fin. No hay que darle más vueltas. Es decir, cuando los autovalores de la matriz hessiana ya me salen con signo distinto, el punto es de silla, fin. Cojo el siguiente y calculo el autovalor de la matriz hessiana y me sale lo mismo, otro punto de silla. Y cojo el siguiente, calculo los autovalores de la matriz hessiana y me salen los dos positivos. Luego la función en ese punto es una función convexa, luego el punto es un mínimo. Luego este problema tendría un máximo, un mínimo y 2 puntos de silla. Si, y ahí vemos a la pregunta que antes me hacía la señorita María del Carmen Baena. Mira, voy a comprobar, si queremos, vean ustedes que aquí le digo si queremos comprobar el resultado, dibujamos. Si queremos hacerlo, vale, pues, lo dibujamos. Pero es simplemente por el gusto de hacer el dibujo sin mayor problema. Aquí les pongo el punto mínimo, aquí vamos a abrir todas estas ventanas. Aquí les cojo el punto mínimo, el punto de silla, las curvas a nivel campo gradiente y al final lo pinto todo. Aquí lo tienen todo dibujado. Aquí tienen 2 puntos de silla, vean que se ve muy bien la gráfica que parece una H, y 2 curvas se cierran, pues aquí esta es un mínimo y la que están en rojo es un máximo. Tengan cuidado con este tipo de cosas porque miren, a veces, no sé si en este ejemplo aparece, pero si en este curve que estoy nombrando a las curvas las pongo al final, lo pongo al final, a veces ven la gráfica sale horrorosa, Estos son problemas de esta función de dibujo. Es decir, que si eso ocurre, pues simplemente cámbienle de orden, cámbienle de orden a donde aparecen las curvas de nivel y los demás puntos, y automáticamente el dibujo queda estéticamente más bonito, aunque bueno, a mí me daría igual que me mandasen ustedes cualquiera de los dos dibujos. Bien, en la comprobación de este ejercicio usted utiliza funciones que nos ha dicho que no tenemos por qué saber. Eso es evidente. Yo aquí utilizo funciones que son estas, que no tienen ustedes por qué saber. Pero esta tarde este tema se lo aclararé en clase. Lo dejamos aquí un poco en interrogante, pero esta tarde en clase, es importante la clase de esta tarde porque
voy a coger un fichero que podría ser un examen, evidentemente no lo va a hacer porque si no tiene gracia, entonces que podría ser un examen y les voy a explicar cómo tienen que trabajar ese fichero y verán que ahí pues les daré una cierta información que les puede ser de utilidad. Bien, no sé si hay algún test, veo que no hay ninguna pregunta que me hacen en el foro, pues entonces vamos a terminar, va a ser muy cortito este seminario de 25 minutos, lo cual me alegra. Y ya esta tarde, pues en clase de 3:30, si hay cualquier aclaración, ustedes me la traen